Bienvenidos a Hablemos de Migración, el espacio donde exploramos las diversas facetas del fenómeno migratorio. En cada episodio nos sumergiremos en conversaciones significativas, historias inspiradoras y análisis profundos sobre el impacto de la migración en nuestras vidas y en el mundo que nos rodea. En este podcast buscamos derribar mitos, desmitificar estereotipos y brindar una plataforma para las voces de aquellos que han experimentado la migración de primera mano. Desde las razones que impulsan a las personas a buscar un nuevo hogar hasta las contribuciones que los migrantes hacen a sus comunidades de origen y destino. Hablemos de migración busca arrojar luz sobre este tema tan crucial en la actualidad. Acompáñenos en este viaje, donde exploraremos las complejidades de los movimientos migratorios, sus desafíos y sus aspectos positivos. Juntos descubriremos la riqueza cultural, la resiliencia y la diversidad que caracterizan a las comunidades migrantes en todo el mundo. Así que prepárense para sumergirse en estas conversaciones apasionantes y enriquecedoras. Hablemos de migración. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una entrega más de Hablemos de Migración. En esta ocasión estamos en nuestra tercera temporada de Hablemos de Migración, en la cual estamos abordando el tema de la violencia en Estados Unidos, el discurso de odio impulsado por Donald Trump. Y el día de hoy vamos a hablar sobre la violencia armada en Estados Unidos. La comunidad latina en peligro por esta violencia armada es el objetivo de esta entrega y de esta temporada, el ver la situación en la que se están enfrentando millones de migrantes en Estados Unidos. Como decía, la comunidad latina en peligro por la violencia armada en Estados Unidos. La violencia armada en Estados Unidos no es un fenómeno nuevo, sino una tragedia histórica que se repite con dolorosa frecuencia. En Estados Unidos, donde la posesión de armas está protegida constitucionalmente, miles de vidas se pierden cada año en tiroteos masivos. La comunidad migrante y en particular la latina enfrentan una situación aún más peligrosa, además de la inseguridad generalizada. Es víctima de crímenes motivados por el odio racial y la xenofobia. Vamos a hacer un recuento de lo que ha pasado a través de la historia en los tiroteos. Hablábamos en la entrega anterior sobre las masacres que ha habido en escuelas. El día de hoy iremos todavía más a profundidad para hablar sobre este tema. La primera de la que vamos a hablar es de El Paso, Texas, una masacre dirigida contra los latinos. Ocurrió el 3 de agosto del 2019, uno de los ataques más brutales en la historia de Estados Unidos, la masacre de El Paso. Patrick Crusius condujo casi 11 horas hasta Walmart fronterizo con México con un solo objetivo: matar mexicanos. Ese día asesinó a 23 personas, entre ellas 9 mexicanas, e hirió a decenas de más. Fue condenado a 90 cadenas perpetuas y enfrenta la posibilidad de pena de muerte. Este crimen no fue casual. Fue un acto terrorista motivado por el odio contra los latinos, inspirado por el discurso del gran reemplazo que acusa a los migrantes de estar invadiendo ese país. Manejó casi 11 horas, se puso auriculares, aislantes para no escuchar los gritos y abrió fuego con un fusil semiautomático en medio de una sucursal de Walmart. Asesinó a 20 personas e hirió a la misma cantidad. Fue hace exactamente 5 años y fue en El Paso, Texas, uno de los puntos claves en la frontera entre Estados Unidos y México. Eran cerca de las 10 de la mañana y su objetivo era claro: quería matar latinos. Patrick Crusius se entregó un rato después a la policía de este estado norteamericano y confesó ser el autor de la masacre, que el día de hoy es la séptima más grave de los últimos 40 años entre los tiroteos masivos que se producen con preocupante frecuencia en Estados Unidos. En julio del 2023, sus actos le valieron una condena de 90 cadenas perpetuas consecutivas, porque la justicia federal lo encontró culpable de 90 cargos de asesinato y crímenes de odio. La Fiscalía Local del Paso anticipó que en esa instancia que iría por más. Se espera que muy pronto venga nuevamente el juicio, que los fiscales pedirán pena de muerte para este individuo. El día de la masacre murieron 13 estadounidenses, 9 mexicanos y un alemán, y resultaron heridos 17 norteamericanos, 6 mexicanos. El atacante terrorista doméstico, así lo catalogó primero la investigación y luego la justicia federal, enseguida reveló sus características. Se había cometido en la sucursal de un supermercado al que
Por su cercanía a la frontera, solían ir miles de ciudadanos de México a hacer las compras. El episodio sería considerado desde ese momento la mayor matanza dirigida a latinos en la historia norteamericana y bajo esa idea fue juzgado. De hecho, apenas 5 días después del tiroteo, el Washington Post publicó documentación exclusiva de la investigación que revelaba que el objetivo de Crucius era matar mexicanos. Según esa información, el asesinato había asegurado en su declaración que había elegido ese Walmart por su cercanía con la frontera y porque la frecuencia de clientes hispanos. A eso se sumó la publicación que el asesino había hecho apenas minutos antes de empezar a disparar. En un manifiesto que compartió en foros de la web ese mismo día, el perpetrador de los crímenes aseguraba que Estados Unidos atravesaba, en sus palabras, una invasión hispana y que dejaba lo que definía como sustitución cultural y étnica. Pese a esto, cuando uno de los familiares de sus víctimas fatales le preguntó en el marco del juicio si se consideraba un supremacista blanco, Sirius respondió que no. Y cuando le preguntaron si se arrepentía de los crímenes perpetrados, respondió que sí. Más allá de cómo se autodefinió, el asesino fue condenado no solo por los homicidios, sino por haberse tratado de crímenes de odio. Es decir, la justicia sí dio por probado que su objetivo era, en particular, la población latina de la zona. La cronología de tiroteos masivos en Estados Unidos del 2009 al 2024, en estos 15 años se han registrado cientos de tiroteos masivos en diferentes lugares: escuelas, iglesias, supermercados, conciertos y centros comunitarios. Para comprender la magnitud del problema, se enlista de forma cronológica algunos de los más representativos. Del 2009 al 2012. Fort Hood, Texas, un 5 de mayo del 2009, donde hubo 13 muertos. Un mayor del ejército y un psiquiatra abrieron fuego en Fort Hood, una base del ejército de Estados Unidos en Texas, matando a 13 personas. Appomattox, Virginia, el 19 de enero del 2010. Resultado: 8 muertos. 8 personas fueron asesinadas por Christopher Speig, de 39 años de edad, en un barrio residencial del pueblo. Speig se entregó a las autoridades y en el 2013 fue sentenciado a cadena perpetua. En Manchester, Connecticut, el 3 de agosto del 2010 hubo 8 muertos. 8 trabajadores de Hartford Distributors fueron asesinados por su compañero Omar Thornton, despedido de la empresa por venta ilegal de bebidas alcohólicas. Thornton se suicidó después de cometer el crimen. En Seal Beach, California, el 12 de octubre del 2011 hubo 8 muertos. Estas 8 personas resultaron muertas durante el tiroteo en el salón Meritage de Seal Beach, protagonizado por Scott Evans de Carey, de 41 años de edad, quien en el momento de su captura portaba 3 pistolas, una Springfield de 9 milímetros, un Smith y Wesson de 44 Magnum y una Heckler & Koch 45. Evans enfrenta una cadena perpetua. El pasado 18 de agosto del 2024, un juez de Orange County decidió que no se le aplicara la pena mortal. En Aurora, Colorado, el 20 de julio del 2012, hubo 12 muertos. Estas 12 personas perdieron la vida y 58 resultaron heridas cuando James E. Holmes, de 24 años de edad, activó su rifle AR-15 durante el estreno de la película Batman, El Caballero de la Noche, en el Teatro de la Ciudad. Holmes fue condenado a cadena perpetua en el 2015. Sandy Hook, Connecticut, el 14 de diciembre del 2012, 20 muertos, 20 niños, 22 fueron niños. En una de las masacres más dolorosas que recuerda el país, 20 niños menores de 8 años y 6 adultos fueron asesinados en la escuela primaria Sandy Hook Elementary. El asesino Adam Lance, de 20 años, se suicidó después de cometer la cruel matanza. Lance habría asesinado a su madre momentos antes del
hecho. En el periodo que va del 2013 al 2015, el primero es en Washington Navy Yard en DC, el 16 de septiembre del 2013, con un total de 12 personas que murieron en el puerto naval luego de que Aaron Alexis, de 34 años de edad, abriera fuego contra las personas presentes en el lugar. Alexis fue dado de baja por las autoridades. El 15 de junio del 2015, en Charleston, 9 muertos, 9 feligreses de la comunidad Emmanuel African Methodist Episcopal Church fueron asesinados por Dylan Roof, de 21 años de edad. Tras su captura, el joven asesino afirmó que quería iniciar una guerra racial. Roof es el primer estadounidense condenado a pena de muerte por un crimen de odio en Estados Unidos. En Umpqua College, Oregon, el 1 de octubre del 2015, 9 personas fallecieron el día que Christopher Sean Harper Mercer irrumpió disparando en el centro educativo. El asesino fue dado de baja por agentes de seguridad de la universidad. En San Bernardino, California, el 2 de diciembre del 2015, 14 personas murieron y más de una veintena resultaron heridas luego de que un matrimonio descargara los proveedores de sus armas automáticas en plena fiesta de fin de año de los empleados del Departamento de Salud del condado. Los asesinos, Sidney Rizwan Farrow, de 28 años de edad, y su esposa Tashfid Malik, de 29 años, murieron en un tiroteo con la policía. En el 2016-2017 hubo 3 casos, en el cual fue Orlando, Florida, el 12 de junio del 2016. 49 personas de la comunidad LGTB murieron en el bar Pulso, un establecimiento gay de Orlando, luego de que Omar Sadiki Machin, de 29 años de edad, disparó de manera indiscriminada en el interior del establecimiento. Más de 50 personas resultaron heridas. El asesino fue abatido en un operativo de policía de liberación de rehenes, según el parte oficial. En Las Vegas, Nevada, el 1 de octubre del 2017, 58 personas víctimas mortales y más de 400 heridos dejó el tiroteo protagonizado presuntamente por Stephen Paddock, de 64 años de edad, quien desde el piso 32 de un hotel abrió fuego indiscriminado contra una multitud de asistentes al cierre del Festival de Música Country Road 91 Harvest, junto al Hotel Mandalay Bay de esa ciudad. El presunto asesino se suicidó, según la versión policíaca. Este fue el evento, creo que el más mediáticamente cubierto en la época moderna de tiroteos. Y el último de ese año fue en Sutherland Spring, Texas, el 5 de noviembre del 2017, en donde hubo 26 muertos. Un hombre expulsado de las Fuerzas Aéreas de Estados Unidos por golpear a su esposa y a su hijo mató a tiros a 26 personas en una iglesia rural de Texas, donde sus suegros adoraban antes de suicidarse. En el 2018 hubo 4 eventos, el primero en Parkland, Florida, el 14 de febrero del 2018, 17 muertos el total. Un exalumno de la escuela secundaria Marjorie Stoneman Douglas en Parkland, Florida, mató a 17 estudiantes y educadores. En Santa Fe, Texas, el 18 de mayo del 2018, con 10 muertos, un estudiante de 17 años abre fuego en su escuela secundaria en las afueras de Houston, Texas, matando a 9 estudiantes y un maestro antes de entregarse a los oficiales. En Pittsburgh, Pensilvania, el 27 de octubre del 2018, un hombre armado irrumpió en la sinagoga Tree of Life cerca de Pittsburgh y disparó contra 11 feligreses, reunidos en un servicio de sábado, matando a las 11 personas. Y el último de ese año, en Thousand Oaks, California, el 7 de noviembre del 2018, con un saldo de 12 muertos, un hombre armado irrumpió en la sinagoga Tree of Life cerca de Pittsburgh y disparó contra los feligreses reunidos para el servicio de el sábado, marcando el segundo en ese mismo lugar. Para el 2019, 4 eventos, el primero en Aurora, Illinois, el 15 de febrero del 2019, con 5 muertos. Un hombre abre fuego en una fábrica de Illinois después de ser despedido y mató a 5 trabajadores antes de que la policía lo matara. En Virginia Beach, Virginia, el 31 de mayo del 2019, 12 muertos. Un empleado del Servicios Públicos descontento abrió fuego contra sus compañeros de trabajo en un edificio municipal en Virginia y mató a 12 personas antes de que la policía le disparara fatalmente. En El Paso, Texas, el 3 de agosto del 2019, 9 muertos.
un hombre armado con chaleco antibalas abrió fuego en el centro de Dayton, Ohio, matando a 9 personas, incluida su hermana. La policía mató al tirador. En el 2020, con la pandemia, baja bastante esta violencia y solo se registra uno. En Milwaukee, Wisconsin, el 20 de febrero, 5 muertes. Un hombre armado abrió fuego en el complejo cervecero Molson Coors Beverage Co. en Milwaukee, matando a 5 compañeros de trabajo antes de suicidarse. En el 2021 vuelve el repunte de violencia con 5 eventos. En Atlanta, Georgia, el 16 de marzo del 2021, 8 muertos. Estas 8 personas, incluidas 6 mujeres de ascendencia asiática, fueron asesinadas a tiros en una serie de ataques en spas de día en Atlanta y sus alrededores. Un sospechoso masculino fue arrestado en Boulder, Colorado, el 22 de marzo del 2021, con 10 muertos. Un tiroteo masivo en un supermercado en Boulder, Colorado, deja 10 muertos, incluidos un oficial de policía. En Los Ángeles de California, el 31 de marzo del 2021, 4 personas murieron, una de ellas un niño, en un tiroteo en un edificio de oficinas en los suburbios de Los Ángeles, antes de que el sospechoso fuera detenido. En Indianápolis, Indiana, el 16 de abril de 2021, un ex empleado de FedEx que había estado bajo atención psiquiátrica mató a tiros a 8 personas e hirió a varias más en una instalación de la compañía naviera en Indiana antes de quitarse la vida. Y el último de ese año, en Oxford, Michigan, el 30 de noviembre del 2021, 4 personas, 4 estudiantes murieron y otras 7 personas resultaron heridas después de que un adolescente abrió fuego en una escuela secundaria en Oxford, Michigan. El 2022, 18 eventos. Empezamos con Milwaukee, Wisconsin, el 23 de enero, con 6 muertos. Los agentes de la ley fueron llamados a una casa de Milwaukee para un control de bienestar y encontraron a 6 personas que habían recibido disparos mortales. Las víctimas, 5 hombres y una mujer, habían sido baleados según la policía, y las primeras pruebas de la investigación sugerían que los asesinatos habían sido selectivos. En Dumas, Arkansas, el 19 de marzo, 2 personas se involucraron en un tiroteo y se produjo una ráfaga de disparos contra la multitud que derivó en la muerte de un transeúnte, y en otras 27 personas resultaron heridas, entre ellas 6 niños, en un evento comunitario y una exposición de automóviles en la pequeña comunidad agrícola de Arkansas. En Sacramento, California, el 3 de abril, 6 muertos, mientras que los parranderos salían de los clubs nocturnos en una zona de 2 cuadras del centro de Sacramento. Una ráfaga de disparos mató a 6 personas e hirió a 12. Según las autoridades, días después, el Departamento de Policía de Sacramento dijo que la violencia de las pandillas estuvo en el origen del tiroteo, en lo que participaron al menos 5 hombres armados. El 12 de abril, en Nueva York, uno de los ataques más violentos en la historia del sistema de tránsito de Nueva York, 23 personas resultaron heridas cuando un hombre de 62 años activó una bomba de humo y abrió fuego en un metro. Fue detenido al día siguiente. El 13 de mayo, en Milwaukee, Wisconsin, al menos 16 personas resultaron heridas por disparos en un tiroteo en el centro de Milwaukee, en una popular zona de vida nocturna situada a unas cuadras del estadio donde horas antes había terminado un partido de las eliminatorias de la NBA. Esto fue según informes de las autoridades. El 14 de mayo, en Buffalo, Nueva York, un atacante con un arma de asalto mató a 10 personas e hirió a otras 3 en un supermercado Tops en una sección predominantemente negra de Buffalo, dijeron las autoridades. El sospechoso, Peyton S. Gendron, de 18 años, es blanco, y las 10 personas que murieron eran todas negras. Antes del ataque, Gendron había publicado en internet una perorata racista de casi 200 páginas. Se declaró inocente. Si es condenado, se enfrentará a la pena de muerte. En Laguna Woods, California, el 15 de mayo, un hombre armado mató a una persona e hirió gravemente a otros 4 miembros de la iglesia presbiteriana taiwanesa de Irving, en la Laguna Woods, California. La congregación, que celebraba sus servicios en la iglesia presbiteriana Geneva, dominó al pistolero y lo maniataron, evitando así un mayor derramamiento de sangre, según las autoridades.
El sospechoso, David Chu, de 68 años, es un hombre de Las Vegas con esposa e hijos en Taiwán que habían viajado al condado de Orange resentido con los taiwaneses. Eso dijeron las autoridades. Fue acusado de asesinato y 5 cargos de intento de asesinato, en lo que el alguacil del condado de Orange, Don Barnes, calificó de incidente de odio por motivos políticos. El 25 de mayo en Uvalde, Texas, un hombre armado abrió fuego en una escuela primaria en el sur de Texas y mató a 19 estudiantes y 2 maestros. El sospechoso murió en el tiroteo del mediodía en la escuela primaria Robb de la ciudad de Uvalde, Texas, a unas 80 millas al oeste de San Antonio. El tiroteo es el más reciente de una serie de tiroteos masivos de alto perfil. Estados Unidos experimentó 61 incidentes de tiradores activos un año antes, un fuerte aumento en la cantidad de ataques, víctimas y distribución geográfica desde el 2021 y la cifra más alta en 20 años, esto según reportes de el FBI. En Tulsa, en Oklahoma, el 1 de junio, varias personas recibieron disparos y 5 fueron asesinadas en un edificio médico situado junto al hospital St. Francis de Tulsa, Oklahoma. La policía dijo que se cree que el atacante se suicidó. En Filadelfia, Pensilvania, el 4 de junio, 3 personas murieron y 12 resultaron heridas en un tiroteo en el centro de Filadelfia, dijo la policía. Un agente disparó contra uno de los atacantes, esto según declaraciones de la misma policía, pero no estaba claro si había sido alcanzado o no. Otras 6 personas murieron y decenas resultaron heridas en otros tiroteos durante el mismo fin de semana en Arizona, Carolina del Sur, Tennessee y Virginia. Continuando con este año, el 20 de junio en Harlem, Nueva York, un jugador de baloncesto universitario de 21 años murió y 8 personas fueron heridas en un tiroteo a primera hora de la mañana en una popular zona de picnic. Tras aumentar durante la pandemia, la tasa de tiroteos en Nueva York ha empezado a descender, aunque sigue estando por encima de los niveles pandémicos. Posteriormente, el 30 de junio, en Newark, New Jersey, 9 personas fueron heridas por disparos en lo que, según la policía, parecía ser un incidente relacionado con un automóvil robado. La víctima más joven tenía 17 años y la mayor 68. Todos fueron atendidos en hospitales locales. El 4 de julio, en Highland Park, Illinois, Robert E. Cremon III, de 21 años, fue detenido varias horas después del tiroteo en Highland Park, un suburbio al norte de Chicago, y acusado de 7 cargos de asesinato en primer grado. 7 personas murieron y decenas más de edades comprendidas entre los 8 y los 85 años resultaron heridas. La policía dijo que el hombre armado había subido a un tejado con un rifle y comenzó a disparar contra una multitud reunida para un desfile del 4 de julio. El 17 de julio, en Greenwood, Indiana, un hombre armado de 20 años disparó en el área de comida de un centro comercial, matando a 3 personas e hiriendo a otras 2. Minutos después del ataque, el atacante, identificado como Jonathan Douglas Sapperman, recibió un disparo fatal de un transeúnte. El 7 de septiembre, en Memphis, Tennessee, Memphis se cerró de manera efectiva durante la persecución de una hora de un hombre armado de 19 años que mató a 4 personas mientras transmitía parte de la violencia en Facebook Live. En el transcurso del día hubo varios tiroteos y robos de autos. El 13 de octubre, en Raleigh, California del Norte, un hombre armado, descrito por las autoridades como un menor blanco, mató al menos a 5 personas, entre ellas un agente de policía fuera de servicio. Los ataques provocaron una gran respuesta de las fuerzas del orden en el área residencial cerca de Newsom River Greenway, una ruta ciclista popular para los residentes de Raleigh. El 13 de noviembre, en Charleston, Virginia, 3 estudiantes en la Universidad de Virginia, todos jugadores del equipo de fútbol americano, murieron y 2 resultaron heridos cuando un hombre armado, un exjugador, abrió fuego en un garage después de una excursión para ver una obra de teatro en Washington. El 20 de noviembre, en Colorado Springs, Colorado, al menos 5 personas murieron y 18 resultaron heridas en un tiroteo en un club nocturno de la comunidad LGTBQ. El atacante resultó herido y fue trasladado a un hospital. Y el 22 de noviembre, en Shakespeare, Virginia,
Al menos 6 personas fueron asesinadas dentro de un Walmart, dijeron las autoridades. El atacante fue hallado según la policía. En el siguiente año, en el 2023, hubo 16 casos, en el cual el primero fue el 4 de enero en Enoch, Utah. Una familia de 8 personas, incluidos 5 niños, fueron encontradas muertas con aparentes heridas de bala en una casa de Utah el 4 de enero. Después de que la policía realizó un control de bienestar, según los funcionarios de Enoch City, Utah, 11 personas recibieron disparos en un altercado que dejó 2 muertos y 3 en estado crítico. Según la WAAY, afiliada de la ABC en Huntsville, la oficina del sheriff del condado de Madison dijo que los investigadores arrestaron a 3 jóvenes de 16 años y 2 adultos en relación con este tiroteo. El 21 de enero, en Monterey Park, California, al menos 11 personas murieron y otras 10 resultaron heridas después de que un hombre armado abrió fuego en un estudio de baile cerca de una celebración del Año Nuevo Lunar en Monterey Park, California, este 21 de enero. El sospechoso Hu Can Tran, de 72 años, fue encontrado muerto por una herida de bala autoinfligida. El 23 de enero, en Oakland, California, al menos una persona murió y 7 resultaron heridas en un tiroteo de Oakland, California, la noche del 23 de enero. Y en Half Moon Bay, en California, ese mismo 23 de enero, al menos 7 personas murieron y varias resultaron gravemente heridas en un tiroteo en 2 lugares de Half Moon Bay, California. El sospechoso fue identificado como Chun-Lin Zhao, de 67 años. El 13 de febrero, en Michigan State University, 3 personas mueren y otras 5 resultan heridas tras un tiroteo ocurrido en varios puntos del campus East Lansing de la Universidad Estatal de Michigan. Según la policía local, el sospechoso falleció por una herida de bala autoinfligida. El 27 de marzo, en Nashville, Tennessee, 3 niños y 3 miembros del personal fueron asesinados a tiros en una escuela privada en Nashville, Tennessee, el 27 de marzo. El sospechoso, que fue identificado por la policía como un hombre de 28 años, fue asesinado a tiros por agentes del orden en el área del vestíbulo del segundo piso de la escuela. En el mes de abril, en Louisville, Kentucky, 4 personas murieron y otras 8, incluidas 2 policías, resultaron heridas tras un tiroteo masivo en un banco de Louisville, Kentucky. El 15 de abril, en Dadeville, Alabama, 4 personas murieron y otras 28 resultaron heridas cuando se produjo un tiroteo masivo en una concurrida fiesta de 15 años en la zona rural de Dadeville, Alabama. Esto lo dijeron las autoridades. El forense del condado de Tallapoosa, Mike Knox, identificó a las 4 personas declaradas muertas en el tiroteo: Carvin Dalmontrey Halston, de 23 años, Marsha Emmanuel Collins, de 19 años, Phil Stabby Dowell, de 18 años, y Shaunquibia Nicole Smith, de 17 años. En este mismo 2023, el 28 de abril, en Cleveland, Texas, 5 personas murieron después de que un sospechoso armado con un rifle estilo AR-15 les disparara en una casa de Texas, en una horrible serie de tiroteos estilo ejecución de ese 28 de abril. En Atlanta, Georgia, el 3 de mayo, una persona murió y 4 resultaron heridas en un tiroteo masivo en un centro médico de Atlanta. 8 personas murieron y otras 7 resultaron heridas cuando un hombre abrió fuego en un centro comercial al aire libre en Dallas, Texas, el 6 de mayo de este 2023. Posteriormente, en Baltimore, Maryland, el 2 de julio, al menos 30 personas resultaron heridas, 2 de ellas mortalmente, cuando estalló un tiroteo masivo el 2 de julio en Baltimore durante la fiesta del barrio. Las víctimas tenían 13 y 32 años. Estas víctimas fallecidas fueron identificadas posteriormente por la policía, el Departamento de Policía de Baltimore, como Aliyah González, de 18 años, y Kelis Fagbemi, perdón, de 20 años. El 3 de julio en Fort Worth, Texas, al menos 3 personas murieron y otras 8 resultaron heridas en un tiroteo ocurrido el 3 de julio después de un evento anual del 4 de julio llamado Como Fest en Fort Worth, Texas. El 31 de julio, en Filadelfia, Pensilvania, un sospechoso vestido con un chaleco antibalas y portando un rifle
y múltiples municiones, abrió fuego en Filadelfia el 3 de julio, matando al menos a 5 personas e hiriendo a 2 niños, según lo informaron las autoridades. El 5 de julio en Washington, D.C., 9 personas resultaron heridas en un tiroteo desde un vehículo, mientras los residentes todavía estaban celebrando el feriado día del 4 de julio. El tiroteo ocurrido poco antes de la 1 de la mañana en Mid Street, es en el cuadrante noroeste de la capital estadounidense, según el Departamento de Policía Metropolitana del Distrito de Columbia. Las 9 víctimas presentaban lesiones que no ponían en peligro su vida. 2 de ellas niños de 9 y 17 años, según también informes de las autoridades. Y el último de este 2023 fue el 4 de septiembre. En Birmingham, Alabama, 2 personas murieron y otras 3 resultaron heridas en un tiroteo el día 4 de septiembre. Las autoridades informan que un total de 5 víctimas llegaron al hospital UAB con heridas de bala. 3 de las víctimas fueron atacadas a tiros mientras se encontraban en el hospital, lo que provocó daños en la puerta de una sala de urgencias y en una patrulla policíaca. En el 2024 hubo 37 eventos. El primero fue el 6 de enero en Ridley, California. Un joven de 17 años fue acusado de matar a 4 miembros de su familia vecina en el centro de California. Vivía al lado de las víctimas de 81, 61, 44 y 43 años en un pequeño pueblo cerca de Fresno. Se encontraron 3 cadáveres en el patio trasero, incluido uno enterrado en una fosa poco profunda, mientras que otro fue encontrado en el garage, separado de la casa del adolescente, según reportes de la policía. El 13 de enero, en Richmond, Texas, un hombre de 46 años mató a tiros a su esposa separada y otros 3 familiares, incluido su sobrina de 8 años, en una casa de los suburbios de Houston antes de suicidarse. Las autoridades dijeron que el hombre le había dicho a su esposa separada que quería reunirse con ellos, pero ella se negó. Además de matar a su sobrina y ex esposa, también mató a su hermano y hermana de 43 y 46 años. El 21 de enero, en Tinley Park, Illinois, un hombre de 63 años mató a tiros a su esposa y 3 hijas adultas en un suburbio de Chicago. El hombre presuntamente disparó a los 4 miembros de la familia de 53, 24 y 2 gemelas de 25 años. Después de una discusión en su casa, fue acusado por 4 cargos de asesinato en primer grado. El 21 de enero, en Joliet, Illinois, las autoridades dijeron que un hombre de 23 años disparó a 8 personas, incluidos 7 de sus familiares, e hirió a una 9ª persona en un suburbio de Chicago. Se disparó finalmente más tarde durante un enfrentamiento con la policía. Las autoridades creen que estaba tratando de llegar a México. Asimismo, la policía dijo que entre las víctimas se encontraba su madre, hermanas, tíos, tías y 2 hombres que tal vez no conocía, los cuales fueron encontrados en 2 casas afuera de un edificio de apartamentos y una calle residencial. El 23 de enero, en el Mirage, California, las autoridades encontraron los cuerpos de 6 hombres en el desierto de Mojave, en las afueras de la comunidad escasamente poblada de El Mirage. Después de que alguien llamó al 911, dijo que le habían disparado, según los funcionarios del sheriff. Los hombres probablemente fueron asesinados a tiros en una disputa por marihuana, dijeron las autoridades. Los cuerpos fueron encontrados unas 50 millas al noroeste de Los Ángeles, en un área conocida por las operaciones ilegales de cannabis. 5 hombres fueron arrestados y acusados de este asesinato. El 7 de febrero, en East Landowne, Pensilvania, se recuperaron 6 conjuntos de restos humanos de las cenizas de un incendio que destruyó una casa cerca de Filadelfia, según la oficina del fiscal del distrito del condado. Las autoridades sospechan que los muertos, incluidos 3 niños, fueron asesinados por un pariente de 43 años que también murió después de 12 de disparar y herir a 2 agentes de la policía, dijo la oficina del sheriff. No se identificó el motivo inmediato. El 11 de febrero, en Huntington Park, California, los tiroteos, que duraron varias horas, dejaron 4 personas muertas, un hombre en Bell, un hombre en el estacionamiento de un centro comercial de Los Ángeles, un niño de 14 años en Kudani y un hombre sin hogar en Huntington Park. Esas declaraciones de la policía. Al menos otro menor resultó herido. 2 presuntos pandilleros fueron arrestados en relación a los tiroteos, según declaraciones de las autoridades. El 16 de febrero, en Birmingham, Alabama, las autoridades dijeron que
4 hombres murieron en un tiroteo desde un vehículo. Se dispararon decenas de tiros fuera de una casa de Birmingham. La gente estaba parada fuera de una casa mientras lavaban sus autos cuando alguien pasó en un vehículo y abrió fuego. El 19 de febrero, en Ferguson, Missouri, las autoridades dijeron que una mujer de 39 años provocó un incendio intencional en su casa para matarse a sí misma y a sus 4 hijos de 2, 5, 9 y 9 años. Los investigadores creen que la madre prendió fuego a un colchón y dejó una nota diciendo que tenía la intención de suicidarse y matar a sus hijos. Los bomberos que acudieron al lugar encontraron la casa envuelta en llamas. Vecinos intentaron salvar a la familia, pero el fuego era demasiado intenso. El 3 de marzo, King City, California, la policía dijo que 3 hombres con máscaras oscuras salieron de un Kia plateado y abrieron fuego en una fiesta al aire libre en el centro de California, matando a 3 hombres y una mujer e hiriendo a otros 7. El tiroteo ocurrió en una calle con casas modestas frente a un distrito comercial en King City, cerca del Parque Nacional Pinnacles. En Honolulu, Hawái, el 10 de marzo, las autoridades dijeron que una mujer y 3 niños de 10, 12 y 17 años fueron apuñalados fatalmente en una casa de Manoa. El sospechoso, el esposo de la mujer, también fue encontrado muerta. La policía dijo que en una investigación preliminar mostraba que el esposo apuñaló fatalmente a la esposa y a sus hijos. Las autoridades no compartieron de inmediato su motivo. Las muertes marcan la peor matanza en el estado desde 1999. Eso lo dijeron que no había antecedentes de llamadas domésticas de la residencia. El 11 de marzo, en Island, West Virginia, los cuerpos de 4 personas de entre 3 meses y 90 años fueron encontrados dentro de los restos de una casa en llamas. Una quinta persona con una aparente herida de bala fue descubierta muerta detrás de un gallinero cercano, dijeron las autoridades. Un sospechoso de 45 años fue encontrado muerto por suicidio y hace unas 110 millas de distancia, estacionado en un vehículo fuera de casa de sus familiares. El 27 de marzo, en Rockford, Illinois, un frenético ataque con puñaladas y palizas dejó 4 personas muertas en cuestión de minutos y al menos 7 heridas. Las autoridades dijeron que un hombre de 22 años fue el causante. La policía no supo de inmediato su motivo. El alcalde de Rockford dijo que las víctimas tenían 63, 23, 49 y 15 años. El 22 de abril, en Yukon, Oakland, un niño de 10 años se despertó y encontró a sus padres y 3 hermanos muertos en su casa, todos muertos a tiros por su padre. Eso lo dijo la policía. Las autoridades creen que el hombre de 42 años mató a su esposa y 3 hijos de 18, 14 y 12 años y luego se suicidó. La policía también dijo que no sabían de inmediato por qué el cuarto niño se salvó ni tenían un motivo para los disparos. El 29 de abril, en Charlotte, Carolina del Norte, 4 agentes recibieron disparos en el ataque más letal contra las fuerzas del orden en Estados Unidos desde el 2016. Murieron cuando un grupo de trabajo de agentes de diferentes agencias intentó capturar a un hombre de 39 años en posesión ilegal de un arma de fuego y huir para eludir la ley en otro condado. El 5 de junio, en Marion, Iowa, la policía dijo que se utilizó un tubo de metal para matar a 4 personas en un edificio anexo a una casa rural cerca de Cedar Rapids. El 12 de junio, en Hudson, Florida, un propietario fue acusado de matar a una familia de 4 personas y quemar sus cuerpos. Los niños tenían 6 y 5 años. Los familiares denunciaron la desaparición de la familia. La policía dice que un pozo de fuego en el patio trasero estaba ardiendo cuando registraron la propiedad en el condado de Pasco. El 21 de junio, en Fordyce, Arkansas, un hombre de 44 años disparó a varias personas en el estacionamiento antes de disparar a más personas dentro de la tienda de comestibles Matt Butchers, matando a 4. La policía dijo que no parecían tener una conexión con las víctimas. El tiroteo ocurrió al mediodía en Fordyce, aproximadamente 65 millas al sur de Little Rock. El 24 de junio, en North Las Vegas, Nevada, un hombre de 48 años a quien se le prohibió poseer armas debido a antecedentes penales se suicidó después de disparar fatalmente a 5 personas. La violencia comenzó después de que el hombre tuvo una discusión con una exnovia. Entre las víctimas del complejo de apartamentos se encontraba un vecino que intentó ayudar y la madre y la abuela del vecino. El 6 de julio, en Florence, Kentucky,
una fiesta de cumpleaños se volvió mortal en la madrugada cuando 4 personas recibieron disparos. El sospechoso de 21 años estrelló su auto en una zanja durante una persecución policial y fue encontrado muerto por un disparo autoinfligido. El 10 de julio, en Alameda, California, la policía arrestó a un hombre por dispararle a su esposa, 2 hijos y los padres de su esposa en el área de la Bahía de San Francisco. El suegro del hombre fue a pedir ayuda a un vecino y habló con la policía antes de morir. El 13 de julio, en Birmingham, Alabama, las víctimas recibieron disparos en un club nocturno. Un hombre murió en una acera mientras que 2 mujeres fueron asesinadas dentro del club. Otro hombre fue declarado muerto en un hospital. Las investigaciones creen que algunos disparos se realizaron desde fuera del club, dando un total de 4 muertos. 5 personas murieron el 18 de julio en West Block, Alabama, en donde un hombre fue acusado de matar a su esposa y 4 hijos de entre 2 y 9 años en una comunidad rural en el condado de Bibb. El hombre no dijo nada sobre su motivo cuando fue detenido. Incluso los oficiales experimentados me dijeron que es lo peor que han visto en su vida, es lo que declaró este individuo. El 19 de julio, en Nueva York, una abuela, una madre y sus 2 hijos de 5 y 4 años fueron apuñalados fatalmente en un apartamento en Brooklyn. Un hombre de 24 años que conocía a los 4, fue arrestado. El 31 de julio, en Plant City, Florida, la policía dijo que un incendio intencional mató a 4 personas cerca de Tampa. Un hombre de 25 años que vivía en la casa fue acusado de asesinato mientras participaba en un incendio provocado. Al igual murieron 3 perros. El 24 de agosto, en Dalton, Georgia, 4 hombres de entre 17 y 21 años fueron asesinados a tiros en un parque. Un adolescente fue acusado de asesinato en lo que la policía dijo fue un robo que se volvió violento. Se utilizaron varias armas. El 25 de agosto, en Syosset, Nueva York, la policía dijo que un hombre angustiado por verse obligado a mudarse de la casa de su madre fallecida disparó y mató a 4 miembros de su familia antes de suicidarse. El tiroteo ocurrió 3 días después del funeral de su madre. El 31 de agosto, en Irondequoit, Nueva York, 4 personas fueron encontradas muertas después de que los bomberos extinguieran el fuego. Un fuego que fue provocó varias llamas en una casa en el norte del estado de Nueva York. Aunque las autoridades dijeron que probablemente las víctimas fueron otras, los bomberos encontraron los cuerpos de 2 adultos, un niño de 2 años y una niña de 4 años. El 2 de septiembre, en Forest Park, Illinois, 4 personas que dormían en un tren del área de Chicago fueron asesinados a tiros en la mañana del día del trabajo. La policía fue llamada a una estación de la Autoridad de Tránsito de Chicago en las afueras de la ciudad. Un hombre de 30 años fue arrestado. Las víctimas fueron una mujer y 3 hombres. No se reveló el motivo. El 4 de septiembre, en Winder, Georgia, 2 estudiantes y 2 maestros fueron asesinados en la escuela secundaria Appalach, al norte de Atlanta, y otro maestro y sus otros 8 estudiantes resultaron heridos. Un estudiante de 14 años ha sido acusado como el asesino. Las autoridades también acusaron a su padre de homicidio involuntario, asesinato en segundo grado y crueldad hacia los niños, diciendo que lo que dio a su hijo acceso al rifle utilizado en esos tiroteos. El 21 de septiembre, en Birmingham, Alabama, 4 personas murieron y más de una docena resultaron heridas fuera de un local nocturno en lo que la policía describió como un golpe selectivo por parte de varios tiradores. El jefe de la policía, Scott Turmod, dijo que las autoridades creen que el tiroteo tenía como objetivo a una de las personas que fue asesinada, posiblemente en un asesinato por encargo. Un vehículo se detuvo y múltiples tiradores salieron y comenzaron a disparar. Luego huyeron. El 21 de octubre, en Falls City, Washington, un niño de 15 años fue arrestado después de que la policía encontró a sus padres y 3 de sus hermanos muertos en una casa en la comunidad rural. La hermana de 11 años del niño, que sobrevivió al ataque, haciéndose la muerta, le dijo a la policía que usó la pistola de su padre. Ella dijo que él era el único que sabía el código de la caja fuerte donde se guardaba el arma. El 7 de noviembre, en Duluth, Minnesota,
Un hombre de Minnesota disparó y mató a su esposa, hijo y a su expareja y su hijo antes de suicidarse, dijeron las autoridades. El jefe de policía, Mike Seinowa, dijo en una conferencia de prensa que el tirador tenía un patrón de problemas de conducta mental. El 10 de noviembre en Wichita, Kansas, 4 personas fueron encontradas muertas junto con el presunto tirador cuando la policía de Wichita registró 3 casas separadas. El domingo por la noche, los agentes de la policía de Wichita fueron llamados a una casa donde se encontraba una víctima. Los agentes fueron a una segunda casa como parte de la investigación y encontraron a 3 personas muertas. Una quinta víctima fue encontrada dentro de una tercera casa mientras los agentes estaban peinando el vecindario. El jefe de la policía, Joe Sullivan, dijo que uno de los muertos era el presunto tirador. La policía cree que los 5 se conocían, pero la naturaleza de sus relaciones no fue revelada. El 16 de noviembre, Lancaster, California, un hombre de 19 años de California fue acusado de matar a 4 personas de entre 20 y 30 años durante un robo en una casa en la ciudad de Lancaster, California. El fiscal de distrito del condado de Los Ángeles, George Gascon, dijo que las 4 víctimas, entre ellas un hermano y una hermana, recibieron disparos mientras dormían. Después de los asesinatos, el hombre prendió fuego a la casa. Otra persona estaba presente en la casa, pero no resultó herida. El 7 de diciembre, en DeKalb, Georgia, 3 adultos y 2 niños pequeños fueron encontrados muertos dentro de un apartamento en el condado de DeKalb, Georgia. La policía cree que uno de los adultos mató a los otros antes de suicidarse. Entre las víctimas había una niña de 5 años y un niño de 1 año. Un miembro de la familia descubrió los cuerpos después de mirar por una ventana trasera. Y el último, que es el 14 de diciembre, en Belén, Nuevo México, un joven de 16 años fue arrestado después de que 4 de sus familiares fueran encontrados muertos dentro de su casa en una zona rural cerca de Belén, Nuevo México. La policía estatal dijo que el sospechoso estaba extremadamente intoxicado en el lugar y fue llevado a un hospital para desintoxicación antes de ser llevado a un centro de detención juvenil. Las autoridades dijeron que el niño llamó al 911 alrededor de las 3:30 de la madrugada el día de los asesinatos y supuestamente le dijo un operador que había matado a toda su familia. Con eso se cierra el inventario. No se cubre el 2025 aún, aunque ha habido. Eso será posteriormente, haremos esa investigación. Pero el contexto con esta violencia que hemos visto es ver el detonante, que hay una sociedad enferma, que hay, la Constitución permite la posesión de armas. Lo vimos en la entrega primera donde hablamos de las masacres en las escuelas, en esta la violencia generalizada. Estos son tan solo una selección de los miles de casos que han sido registrados a lo largo de la historia de Estados Unidos. Y bueno, y aquí es donde entra la siguiente parte que empezaremos a hablar, que es el discurso de odio como detonante. Muchos de los crímenes que se han cometido hasta antes, la mayoría tiene que ver con problemas mentales, pero en esta época donde el discurso de odio está siendo cada vez más popularizado, más visibilizado por el mismo Donald Trump, es donde entra esta parte. Los tiroteos no ocurren en un vacío. Figuras públicas han normalizado el lenguaje violento. Ejemplo, Charlie Kirk difundió mensajes contra negros, migrantes y la comunidad LGTBQ, apoyando la teoría del gran reemplazo de esta invasión. Donald Trump y líderes republicanos hablan de invasión hispana, reforzando la idea de que los migrantes son una amenaza. Estos discursos son gasolina que alimentan el fuego de los crímenes de odio. Hay tantas palabras y clichés que condenan el asesinato de Charles James Kirk y ninguno de los estribillos es único. Necesitamos suavizar nuestro discurso. Necesitamos ser tolerantes con las opiniones diferentes y no hay lugar en la política estadounidense para la violencia política. Lo que nos viene a preguntar, ¿acaso la gente está ciega ante las realidades que ha estado girando a nuestro alrededor? El lenguaje ha sido violento, la discordia ha sido grande. Ha habido una invitación constante a sentarse a la mesa de acaloradas discusiones racistas que se hacen pasar por discurso político legítimo. El asesinato de Charlie Kirk encaja en esta arena de discurso que es racista y está llena de odio.
pero está diseñado para parecer un discurso político regional y lógico. En su retórica y su llamado estilo de debate, este evangelista fervoroso de la derecha de 31 años declaró varias veces que los pilotos negros eran incompetentes, que los homosexuales deberían ser apedreados. Irónicamente se oponía al control de armas, al aborto, a los derechos LGTBQ, criticó la Ley de Derechos de Civiles de 1964 y a Martin King Jr., promovió el nacionalismo cristiano, difundió desinformación sobre el COVID-19, hizo afirmaciones falsas sobre fraude electoral en el 2020 y fue un defensor de la teoría conspirativa del gran reemplazo. Este hombre de origen suburbano nacido en Chicago trajo todo el innuendo racial a la política y violó retóricamente la seguridad de los negros, las personas de color, la comunidad LGTBQ, pervirtió la historia de la raza y el racismo en Estados Unidos, intentó legitimar la nación como un bastión blanco de la civilización y el cristianismo, y en general perfeccionó el uso del lenguaje racial y de odio y lo modeló en una forma de debate y punto de vista político aceptable y legítimo. Pero el aspecto de debate legítimo dista mucho de ser un discurso histórico benigno y legítimo. Ni era de carácter no violento, de hecho, tocó todos los estribillos de la lengua vil del pasado que resultó demasiadas veces en linchamientos y otras formas de violencia y convulsión racial. La derecha está trabajando duro para convertirlo en un mártir político. El presidente ordenó izar las banderas a media asta ante cualquier conmemoración del 11 de septiembre. Donald Trump habló de bajar el tono del lenguaje político que se utiliza, pero acto seguido criticó a la izquierda radical por censurar el lenguaje de odio de Kirk. Si hemos de ser sinceros en este momento, el odio de que Kirk propagó se volvió en su contra, y el lenguaje político violento que sigue surcando en Estados Unidos continuará manifestándose de formas que no harán que nos harán estar continuamente rezando por las víctimas y sus familiares. Apenas el asesinato de Charlie Kirk y viene un caso nuevo en este 2025. El caso del menor de 13 años en Washington. La policía detuvo a un niño de 13 años que planeaba un tiroteo escolar. Tenía 23 armas de fuego en su casa, algunas hechas con impresoras 3D, había dejado inscripciones de atacante escolar, se obsesionaba con los asesinos de masacres pasadas. Este caso demuestra cómo la cultura de armas y el discurso de violencia llegan incluso a los más jóvenes. La policía arrestó a este niño de 13 años. Tenía todo listo. El niño fue arrestado después de que la oficina del sheriff del condado de Pierce recibiera información de un grupo de vigilancia en Internet que reporta publicaciones amenazantes en línea. Un equipo del SWAT irrumpió en la casa del niño, ubicada en una zona suburbana de Parkland, Washington, alrededor de la 1 de la mañana. Encontró una colección de 23 armas de fuego, varias cajas de municiones, cargadores llenos con inscripciones de atacante escolar, así como ropa y escritos típicos en un escenario de tiroteo masivo. La violencia armada en Estados Unidos es una epidemia social que afecta a toda la población, pero a los migrantes y latinos están en mayor riesgo debido al racismo y la xenofobia impulsada desde el gobierno de Donald Trump. El discurso político de odio alimenta estos crímenes y legitima la violencia. Es momento de reflexionar. Si no se detiene la cultura de armas y el odio racial, la comunidad migrante seguirá siendo blanco de ataques mortales. Con esto cerramos estos dos primeros capítulos en donde hablamos de esta violencia un tanto larga, pero abordaremos hacia dónde nos está llevando este discurso de odio, entender qué es el discurso de odio, hacia dónde ha llevado a la humanidad, para empezar a reflexionar sobre el verdadero peligro que se está corriendo en Estados Unidos en la actualidad. Un país sumamente violento históricamente que el día de hoy, con Donald Trump hablando y promoviendo este odio hacia el migrante, y no solamente hacia el migrante, sino un odio hacia aquel que piensa diferente a él, haciendo llamados como el enemigo interno y haciendo un llamado a sus fuerzas militares a que paren estas protestas en contra de su gobierno, es algo que se debe de tomar en serio. De no ser así, muchas cosas negativas podrían pasar en el futuro.
Hasta aquí llegamos el día de hoy. Los esperamos en la siguiente entrega. Muchas gracias.